Vamos a leer del 1 hasta el 8. Hechos capítulo 1, versículo. Vamos a leer desde 12, versículos 12 al 19. Esa es la lectura, pero vamos a leer unos cuantos nada más. Y dice la escritura, vamos a leer desde el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo y Timoteo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora en el capítulo 2, versículo 1 hasta el 8, dice la escritura, Hechos capítulo 2, la lectura es hasta el 13, pero vamos a leer nomás hasta el 8. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en las que hemos nacido? Como hemos leído, este es el principio cuando la iglesia comienza. El libro de los Hechos nos narra a nosotros cómo empezó la iglesia. Por lo tanto, encontramos en este libro de los Hechos una iglesia santa, una iglesia establecida por Cristo Jesús, una iglesia única, en la cual no nos habla de varias iglesias, sino de una sola iglesia, la que hoy nos puede llevar por el camino verdadero hacia el Padre Celestial. Y las personas que buscan el camino correcto para llegar con Dios pueden encontrarlo con toda seguridad aquí en el libro de los Hechos, donde el Espíritu Santo reveló esta verdad, o revela esta verdad. Hoy existen muchos grupos denominacionales y sectas en las cuales pues sí es cierto que hablan de Dios y muchas cosas son muy buenas, muchos puntos que enseñan y prácticas son buenas, pero no todas, porque hay parte de verdad y parte que no corresponde o no tiene nada que ver con lo que enseña el Espíritu Santo en su revelación divina, la palabra. La iglesia hoy en nuestros días podemos identificarla abriendo las Escrituras y creyendo ese verdadero mensaje podemos convertirnos y servir al Señor confiadamente de que no vamos por ningún camino equivocado. Algunas personas se ha oído cuando dicen no podemos nosotros encontrar esa iglesia porque uno nos dice una cosa, luego vamos a otra y nos dicen eso no es correcto, aquí sí está lo correcto. Y lo que hacen estas personas es equivocarnos,
confundirnos, dicen, y por eso es que hemos preferido mejor no ir a ninguna iglesia. Otras personas dicen, pues ya que todos hablan cosas diferentes, hemos llegado a una conclusión. La conclusión es de que todas las iglesias son buenas, por lo tanto no importa a dónde pongamos nuestra membresía. Podemos ser pentecostales, podemos ser bautistas, metodistas, católicos o lo que sea. Al fin y al cabo, todos hablan de Dios. Esto es lo que nosotros oímos. La resignación de algunas personas porque han sido confundidos y no encuentran el lugar apropiado, el camino correcto para llegar a la verdad. Y el camino no es escuchar a un grupo y convertirnos a ellos para luego conocer a ver si es cierto que tienen la verdad. Luego, después de haberlos conocido, salir de ese grupo y convertirnos a otro grupo y para conocerlos, y después de un buen tiempo volver a salirnos para buscar otro grupo hasta que encontremos la verdad. Eso no es lo correcto. Nos pasaríamos entonces toda nuestra vida de grupo en grupo. No, el plan de Dios no fue eso. El plan de Dios fue revelar su verdad, y cuando esta verdad llegue a nosotros, lo que el Señor pide es que creamos a esta verdad, nos convirtamos y seamos salvos de esta perversa generación. Y la única iglesia que encontramos, la encontramos en el Nuevo Testamento. Lo que Dios quiso establecer y estableció por medio del sacrificio de Cristo, ahí lo encontramos con toda seguridad y no hay ninguna equivocación. Porque la iglesia verdadera del Señor está registrada aquí en el Nuevo Testamento. No está registrada en el Antiguo. No está registrada en el Libro de Mormón. Tampoco está registrada en la Atalaya, ni en la revista El Despertar, ni en ningún otro libro, más que en el Nuevo Testamento. Revelación del Espíritu Santo a los apóstoles, para que los apóstoles enseñasen a la iglesia, y así la iglesia fuera dirigida por la revelación divina, por voluntad de Dios. Los apóstoles enseñaron a la iglesia y enseñan a la iglesia hasta nuestros días. Solo hay que abrir la palabra y vemos a los apóstoles que siguen enseñando, porque quedó grabada esa verdad para todas las gentes, para todo el mundo. Estos apóstoles pusieron en peligro sus vidas en aquel siglo, pero ellos enseñaron la verdad, y esa verdad la llevaron desde Jerusalén hasta Europa, sobre todo el apóstol Pablo, hasta el final de sus días, que la mayoría fue un final trágico, un final triste, pero glorioso, porque fue un final por causa de la fe aquí en Cristo Jesús. Toda aquella iglesia que hoy en nuestros días dígase o se nombre ser iglesia del Señor, pero que no acepta obedecer el sencillo mensaje, los sencillos mandamientos que el Señor reveló a los apóstoles y que fue dado a la iglesia del primer siglo, nomás queda su nombre ahí, no lo hace verdadero, no hace una iglesia verdadera, ni nomás autonombrarse, nomás el poner un sencillo rótulo allá afuera que diga la iglesia de Cristo, o aquí se reúne la iglesia de Cristo. Eso no lo hace ser verdadero, porque la iglesia del Señor se conoce por su enseñanza, por su práctica, cómo adora a Dios, cómo obedece a Dios, que se conforma con la sana doctrina. Por lo tanto, yo quisiera invitarlos a que examinemos algunas características de la iglesia de Cristo
de la iglesia que Cristo compró con su sangre. La iglesia tiene unas características muy especiales. Por ejemplo, el plan divino. El plan divino fue establecer su reino espiritual en la tierra, y Cristo pagó un precio por ese reino, que es la iglesia. Hechos capítulo 2, 14 al 21. Hechos capítulo, versículos 22 hasta el 24, y versículos 33 al 36. Una vez más, Hechos capítulo 2, 14 al 21, 22 al 24 y 33 al 36. Y aquí encontramos nosotros que la iglesia fue establecida habiéndose convertido al Evangelio de Cristo, y no solamente fueron uno ni dos, sino un gran número de personas. La Escritura dice en Hechos 2, 37 al 42, como 3,000 personas se convirtieron a la verdad de Cristo, a esa voluntad divina, a la cual hoy todo ser humano debe aceptar, todo ser humano debe creer, todo ser humano se debe de entregar para vivir una vida de obediencia y de agradecimiento a Dios, de agrado a Dios. Primero de Corintios capítulo 6, versículo 20, Pablo le dice a la iglesia que estaba en Europa: